Buenas a todos y bienvenidos a otro podcast, a otra entrevista más de IndieGG Podcast. O IndieGG. O IndieGG, eso no se sabe muy bien, la verdad, todavía estamos con discusiones al respecto. Y hoy, como ya podréis ver, estoy nuevamente yo y Geray, que vamos a ser un poco los entrevistadores de esta entrevista, contra todo pronóstico. Y como Geray ya sabe, y todo el mundo que nos está viendo ya sabe, y voy a decir lo mismo de siempre, hoy tengo especial ilusión de tener, aunque no es mentira, o sea, es verdad realmente, de contar con Jorge de Colmos Narrative. Jorge, adelante. Jorge lo dice con todo. Hola, buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Jorge hoy se ha apuntado a dar esta entrevista. Vamos a hablar un poco de varias cuestiones, del último juego en el que han estado trabajando, de Murder of Sherlock Holmes, juego de VR. Vamos a estar también hablando de la historia del estudio. Realmente son dos personas. Luego hablaremos un poquito de esto, de todo el producto que tienen de fondo. Y lo vamos a hacer pues como característicamente nosotros hacemos, haciendo el tonto. Entonces, nada, Jorge, si quieres, para no liar mucho a los espectadores, si te parece, a lo mejor puedes empezar a hablarnos un poquito de qué es Colmos Narrative, quiénes sois y a qué os dedicáis realmente. Bueno, pues somos un estudio indie de desarrollo. No solo hacemos videojuegos, nosotros nos consideramos transmedia desde los últimos años sobre todo, porque nos dedicamos también a hacer, pues sobre todo relato, novela, ficción interactiva y quién sabe si algún día cómic o ya veremos. Entonces lo que tenemos es como un universo que es Oniria World y los juegos y las historias que vamos sacando están ambientados todos en ese universo, ¿no? Entonces el estudio somos Mary y yo, aunque hemos tenido momentos de más y menos gente y todo eso, pero desde hace un tiempo pues estamos los dos solos sacando ahí a tope de trabajo, lo que podemos. Lo que se puede y lo que también se quiere. Al final, un poco lo que hacéis es interesante porque tiene mucho que ver con un mundo que os habéis creado vosotros. De hecho, hoy, si te parece, vamos a empezar hablando un poquito del último proyecto en el que habéis estado trabajando, o más bien, el último proyecto el que habéis publicado, porque estáis trabajando en otras cosas, y un poco para conocer de qué va esta cosa, ¿no? Digamos que este juego que habéis publicado hace poco, es un juego de realidad virtual, ¿verdad? En el que de alguna forma investigáis, si no me equivoco, corrígeme, la muerte, el asesinato de Sherlock Holmes, ¿no? Entonces, si quieres, háblanos un poquito de este proyecto, de dónde nace, por qué... Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito, pero cuéntanos de qué va esto. Bueno, estaría bueno que llamándose The Murder of Sherlock Holmes no fuese de eso, ¿no? O sea, entonces, sí, es tipo Escape Room, es un juego que transcurre en una sola habitación interactiva en la que hemos metido aproximadamente unos 100 objetos interactivos. O sea, una de las cosas que a nosotros nos pasaba es que lo típico que llega algún juego que tiene una habitación muy bonita, pero no interactivo nada. Entonces, ya con el otro juego, con Oniria Crimes, nos gusta hacer eso, ¿no? Sobrecargar de objetos las escenas y que sea interactivo prácticamente todo. Y este juego, pues, básicamente es eso, pero en realidad virtual, ¿no? Nos surgió la idea, con el otro juego nos decía, es que me gustaría estar ahí dentro. Y yo que había trasteado ya con realidad virtual, cuando salieron la Oculus DKV, el kit de desarrollo de Oculus, dije, bueno, ¿por qué no se puede hacer, no? Y nos lanzamos un poco a hacer este juego. Sí, va de investigar la muerte de Sherlock Holmes, llegando al 221B de Baker Street, que es su habitación, ¿no? Y investigando con pistas y todo eso, qué es lo que ha ocurrido. Ya desde el principio ya pasa algo raro y es que el propio Holmes te ha dejado una nota diciéndote que investigues su muerte. Eso es un poco raro y no quiero desvelar mucha cosa, pero bueno, ahí hay truco. Bueno, para los que hayan leído alguna cosa de Sherlock Holmes entenderán que esto es bastante típico de Sherlock Holmes dejando cosas por el camino, ¿no? Claro, qué guay. O sea, básicamente habéis creado una especie de escape room, lo que pasa que es un escape room bastante elaborado en el sentido de que tenéis, como has dicho, 100 objetos interactivos, ¿no? 100 objetos interactivos que pueden ser desde llaves. Recuerdo que en el tráiler habéis enseñado que incluso tenías una pipa con la que podías fumar, ¿verdad?
si no me equivoco, te podías Sí, casi que caracterizar sí. de Sherlock. Sí, puedes fumar en pipa, que además como es realidad virtual y está ambientado en el mundo de los sueños, pues tampoco es malo para la salud. No sé si incitará, no sé si incitará a los niños a fumar, espero que no. Puedes quemar troncos en la chimenea, puedes leer libros, por ejemplo, que eso fue algo que lo que nos esforzamos mucho, el poder coger un libro y leerlo, puedes cogerlo con las dos manos, con una. Y puedes interactuar con un montón de cosas, romper objetos también, romper cosas de cerámica y pues todo lo que se te puede ocurrir que haya en el estudio de Holmes, mezclar químicos, todo ese tipo de cosas pues se puede hacer en el juego. Claro, esto está guay porque realmente, si no me equivoco, esta es la primera vez que os enfrentáis a un reto como hacer un escape room. Yo nunca me he enfrentado a eso y la verdad que no tiene pinta de ser fácil porque al final es un juego en el que diseñas mucho puzzle, que de hecho, como estabas comentando, ahora hablaremos un poco de eso, del tema de esos libros con todas esas narrativas que hay de fondo que hilan bastante con el resto de proyectos que tienes. Pero claro, es la primera vez que os enfrentáis a hacer un escape room. ¿Cuál ha sido la experiencia con esto? Porque entiendo que ha sido un reto. Sí, porque, bueno, como pasa siempre, cada vez que uno diseña puzzles, a uno le parece que los puzzles son fáciles y luego la gente dice, pero ¿qué te has metido para diseñar esta cosa tan difícil, ¿no? Entonces, ha hecho falta mucho testeo para rebajar dificultades, para que la gente vea claramente cuál es el puzzle que tiene delante y qué es lo que tiene que hacer para solucionarlo. Y un poco lo que hemos acabado haciendo ha sido como colocar los puzzles asociados bastante a los lugares de la habitación, ¿no? Es decir, que si tú tienes una mesa donde tienes que mezclar químicos, que todo ese puzzle se resuelva ahí, no tengas que irte a otra punta de la habitación para resolver ese puzzle. En ese sentido, claro, al ser un juego de navegación totalmente libre y que el jugador puede ir por donde quiera, hacer lo que quiera, y hay que decir que muchos jugadores, bueno, los niños sobre todo, les da igual todo eso. Ellos lo que quieren es tirarlo todo y quemarlo todo en la chimenea y todo eso. O sea, que se lo pasan bien simplemente como sandbox, ¿no? Y entonces, bueno, los puzzles pues tenemos que hacer eso, localizarlo y decir, bueno, aquí tienes todo lo que necesitas para resolver este puzzle. Y ahora eso te llevará a otra fase del juego donde a lo mejor el resultado te lo tienes que llevar a otro sitio, ¿no? Entonces, un poco, pues también jugando con los colores, jugando con las formas, pues se iba haciendo. ¿Y qué referencias tomas para hacer un juego de ese estilo? Porque estás comentando lo de los puzzles, la dificultad, de algún punto tienes que partir, ¿no? ¿En qué te inspiras o cómo se te ocurren ese tipo de puzzles? Bueno, yo creo que es experiencia propia realmente. Un poco también de investigación, porque el mundo de los puzzles tiene su miga, ¿no? Hay que dar las pistas justas. Sobre todo es pulir mucho, porque yo creo que no es difícil diseñar un puzzle, lo que es difícil es ajustar la dificultad de ese puzzle al jugador y luego utilizar las propias ideas de los juegos de Holmes, que en el fondo hay mucha documentación ahí. Siempre es normal que haya algo tipo caja fuerte. Lo que pasa es que queríamos huir de la típica combinación de números de la caja fuerte, ¿no? Encuentra la combinación, pues eso es algo que hemos preferido evitar. Entonces, en esta ocasión, pues se trata de un puzzle musical para abrir la caja fuerte. No estoy desvelando mucho porque es bastante evidente una vez que encuentras la caja fuerte. Pero cosas que puedes sacar de las novelas, ¿no? Las cosas, las investigaciones químicas de Holmes, el hecho de que haya, bueno, típico resorte secreto en algún sitio, todo ese tipo de cositas, pues la hemos ido intentando reflejar. Me ha gustado mucho lo que dijo de lo de la caja fuerte, lo de los códigos, porque sí es verdad que es algo recurrente en casi todos los juegos, y a mí me pasa muchas veces que resuelvo puzzles sin saber muy bien cómo lo estoy haciendo. Porque Me veo para poner una contraseña y veo un cuadro, empiezo a ver números, digo, a ver, cojo este, pero no tiene sentido realmente lo que yo estoy haciendo, y hay algunos juegos que sí funcionan, en verdad. Sí, ¿no? O la típica claro, es que muchas veces ocurre eso de, bueno, dejo números por aquí y ordénalo y tal, pero está muy descontextualizado con la historia en sí. A nosotros nos gusta que los puzzles estén súper integrados en la narrativa, ¿no? Y que además sea algo que, digamos, que podría ser
bueno, es el mundo de los sueños y nos vale todo, tenemos esa suerte, pero que podrías tú en tu casa tener ese método para abrir la caja fuerte, que puede ser raro, pero tú en tu casa no dejarías los números puestos detrás de los cuadros. Ni nada. Claro, claro. Bueno, a ver, ponme a prueba, también te digo. Pues mira, esto es bastante interesante porque de hecho, claro, quería preguntarte con respecto a... O sea, vosotros de hecho, el nombre del estudio es Colmos Narrative, o sea, sois un estudio que de hecho bebe bastante de cuestiones narrativas, no solo de videojuegos, sino de otras tantas cosas, ¿no? En este caso, el juego es The Murder of Sherlock Holmes. ¿Por qué Sherlock Holmes? O sea, ¿por qué habéis elegido de todos los personajes de la literatura a Sherlock Holmes concretamente? Bueno, nosotros, sobre todo Mary, que es la guionista, es muy fan de Holmes y en general de todo lo que es novela negra, crímenes y todo eso, ¿no? Entonces, eh, como lo que son historias de investigación, crímenes, detectives y todo eso es algo que como el género que nos gusta trabajar, hablando de género literario, ¿no? Del asunto, pues queríamos hacer un homenaje a los detectives, a los maestros, ¿no? A los detectives antiguos. Y ocurre que Holmes entraba, todo lo que es la IP de Holmes entraba a dominio público. Y de hecho lo habíamos notado porque no parábamos de ver cada vez más obras con respecto a Holmes en los últimos años. Entonces, estamos pensando en otros detectives, como Ruleta Ville, que es más desconocido y todo eso, pero dijimos, bueno, ¿por qué no? Si nos gusta tanto Holmes, ¿por qué no hacerle un homenaje, no? Vamos a lanzarnos. Además, yo había encontrado un montón de documentación sobre cómo es Baker Street y quería hacerlo en voxel, ¿no? Quería hacer la habitación con cubito y todo eso, me hacía mucha ilusión. Así que teniendo en cuenta también que era, aunque no lo parezca, súper congruente con nuestro lore, con todo lo que es la historia de Oniria World, pues nos lanzamos y sí que hay un giro ahí que es un poco, este juego cuenta un poco esa historia, que es como Holmes, o nuestro Holmes, digamos, no es el personaje de Conan Doyle, aunque sí lo es, sino que es la entidad que surge en el mundo de los sueños cuando todo el mundo sueña con ser como Sherlock. Entonces, es el Sherlock Holmes de Oniria y es lo que la gente sueña con ser, no es el Sherlock Holmes exactamente de la literatura, ¿no? Entonces, un giro que nos gustaba mucho y por eso vimos que encajaba en todos los sentidos y nos lanzamos a hacerlo. Estabas comentando una cosa que es muy chula y es, no eres la primera entrevista que tenemos que precisamente ha trabajado en su proyecto con esta cuestión del voxel, ¿no? De hecho, has aprovechado la excusa hombre, la excusa no, quizás toda esa documentación que hay de Sherlock Holmes, de, digamos, un detective que os gusta mucho, para decir, oye, voy a recrear esto muy fielmente, siguiendo esta documentación, pero vamos a darle un giro, una vuelta de tuerca, ¿no? Que es básicamente usar esa estética voxel, que ya la comentamos en otra entrevista con Gabri Jiménez, el chico que trabajó en The Exit, que ellos también habían trabajado de esta forma, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito por tu lado la experiencia de trabajar en voxel, porque es algo que no es muy típico de ver, pero que realmente tiene un resultado bastante interesante. Sí, es verdad que el voxel no se trabaja tanto como uno cabría esperar, ¿no? Es verdad que está ahí Minecraft, ¿no? Como el referente voxel. Nosotros cuando hicimos Oniria Crimes, que lo empezamos en 2018, ya habíamos previamente hecho un pequeño juego de Jam en voxel art. Eh, y la gente nos decía que era como un Minecraft de detectives, ¿no? Algo de eso. Aunque en realidad no se parece estéticamente al Minecraft, pero bueno, sí que son cubitos, ¿no? Entonces, a nosotros no. Yo cuando vi el voxel me enamoré, vi en algún par de artistas voxel y me gustó muchísimo la estética. Me pareció que es una especie de. Aquí voy con un asunto como filosófico, ¿vale? Me pareció que cuando los juegos pasaron del 2D al 3D, eran muy feos, ¿no? El 3D original así de polígono y todo eso, en la época nos llamaba mucho la atención, pero era feo. Y luego ya fue mejorando, pero hubo ahí como una parte de un Valley, ¿no? Y con el voxel lo que me ocurre es que para mí es como si
los juegos tendrían que haber pasado de ser píxel a ser voxel. O sea, era como la evolución que tenían que haber hecho los videojuegos al 3D y no los polígonos, ¿no? Entonces me parece, el voxel art me parece una rama artística muy interesante. Yo además, como somos estudios indie súper pequeños y tengo que hacer muchas cosas, tengo que programar, tengo que diseñar, tengo que hacer de todo, a mí ya no me da la vida como para además modelarme las cosas con programas de 3D decentes y serios. Entonces yo con Magica Voxel voy creando los personajes y los escenarios y luego ya hacemos videojuegos narrativos con eso, ¿no? Entonces creo que no hay más voxel quizá porque es más difícil de trabajar que lo que parece, porque se asocia voxel a low poly y no necesariamente el voxel es low poly. Hay que hacer un proceso de limpieza y hay que hacer una serie de cositas por ahí detrás y que pueden complicarle la vida a quien no lo sepa. De hecho, conozco algún proyecto que se quedó ahí un poco atascadillo porque tenían demasiados poly. Pero bueno, a día de hoy eso tampoco es tan importante, ¿no? El caso es que, ya te digo, para nosotros es como una estética, una forma de arte que nos gusta mucho, nos gusta trabajar. Y creo que siempre seguiré haciendo voxel, aunque últimamente estoy hibridando un poco, a lo mejor hago el escenario en voxel y luego dibujo por encima, hago cosas así, pero es que es muy bonito. Claro. Una pregunta, relación de técnica con lo del voxel. ¿Esto permite también tener mejor destrucción de escenarios, de personajes y todo eso? Porque sí que lo he visto asociado en la técnica voxel a juegos también de realidad virtual donde le das con una espada a un muñeco y es muy preciso el tipo de rotura que le hace al personaje o en escenarios. No sé si ha sido casualidad o es algo que tiene el voxel que al ser cuadraditos te permite ese tipo de cosas. Digamos que la morfología de la mayoría de los objetos está muy simplificada. Entonces tú puedes sustituir tu personaje animado, el objeto, lo que sea, lo puedes sustituir por otro que esté compuesto por cubo y entonces hacer la explosión. Y no necesariamente toda esa geometría tiene que estar Vale. hasta que no recibe el golpe, ¿no? Aunque los proyectos más modernos que yo también he visto por ahí, que son muy interesantes, me parece que los generan procedimentalmente y ya no estoy seguro de si lo hacen como yo lo hago. Porque yo no voy tanto por los juegos con tanta acción, sino que al ser narrativo no necesito casi, o sea, mi escena es casi toda estática y luego voy animando algunas cositas y voy poniendo partículas, pero no necesito tanta versatilidad, entonces no sé bien tampoco cómo lo trabajo. Claro, es que de hecho en los juegos que ellos hacen, un poco como son muy narrativos, al final los personajes no tienen que tener animaciones complejas, no tienen que tener cuestiones tan dinámicas, sino que es más bien una entidad que tú usas para visualmente representar algo, ¿no? Corrígeme si me equivoco, Jorge, pero esa es un poco la idea. Con respecto a lo que preguntabas antes, de hecho, hay muchas formas de hacer eso que dices. O sea, hay un montón de tecnologías, se puede hacer con Houdini, se puede hacer, digamos que incluso, esto es la típica solución que yo suelo ver, que tiene que ver con reemplazar el modelo de los cubitos por una partícula que sean los cubitos. Y esa partícula explota y haces con esos cubitos lo que sea, ¿no? Vale. Porque, claro, porque normalmente trabajar estas mallas de voxel, como comentábamos con Gabri también, tiene un problema y es que realmente este software que usa todo el mundo realmente para el voxel, las mallas que genera, o sea, la complejidad de esos modelos 3D es tan alta que después tú tienes que corregirla, tratarla un poquito. No es tan, como decía Jorge, realmente no es tan como si fueran Legos que los vamos colocando y ya está, sino realmente hay que hacer un trabajo de tratarla. Vale. De hecho, hay otra forma. Sí. La parte del Lego es cuando tú modelas en 3D, pero luego cuando te saca eso al motor de videojuego, no debes usarlo directamente porque te puedes meter en problemas de rendimiento si no tienes. ¿Hay alguna cosa más de Sherlock que quieras comentar? De Sherlock podemos comentar, por ejemplo, algo interesante a la hora de modelar en voxel todo el escenario del Sherlock, es que no es lo mismo tener, en Oniria Crimes la perspectiva era fija, ¿no? Entonces tú tenías un tamaño de cubitos, que es la distancia de la cámara, y con eso ya montas todo el escenario y está bastante bien, es muy fácil, digamos, fácil. Pero con el Sherlock ya entramos en otro asunto y es que la cámara, al ser primera persona, porque es realidad virtual,
la cámara se va a acercar y alejar de los objetos. Entonces a mí me pasaba a veces que algo que yo veía bonito, chiquitito ahí, un objetito, me acercaba y lo cogía con la mano y decía, Dios mío, esto no tiene detalle, es muy feo, no me gusta nada. Pero un poco la gracia del voxel es esa y hay que aceptarlo como es. El caso es que al final hicimos trampa, porque a ver, la habitación de Holmes, la que hemos hecho, es como totalmente fiel a las novelas, ¿no? O sea, tú vas cogiendo las novelas, vas cogiendo referencias y todo está ahí. No siempre es preciso porque el propio Conan Doyle se contradice en algunos momentos, es normal, es una obra muy grande, pero en general, pues las cosas están donde tienen que estar. El escritorio de Watson tiene en el cajón, tiene X cosas. Tenía una pistola que al final preferimos no meterla, sí pusimos la pipa, pero la pistola no. Pero simplemente porque hay muchos juegos de tiro en VR, dijimos, ¿para qué vamos a meter más pistolas? Pero tú abres un cajón y hay cosas, digamos, normales de la vida de Holmes y todo eso. ¿Y qué pasa? Que los objetos chiquititos, por ejemplo, Holmes colecciona peones coronados de cuando juega al ajedrez, cuando corona un peón, ese se lo queda, ¿no? Claro, la resolución de voxeles que teníamos más o menos, pues era como un bastón, pues lo coges así, ¿no? Y un peón de ajedrez no puede hacerlo en esa resolución. Entonces, para los objetos chiquititos, sí que cambiamos la resolución de los voxeles, o sea, es trampa en realidad, ¿vale? Hay varios tipos de resolución en función de lo que necesitamos, porque, claro, tú no puedes poner un cubo así y decir que eso es un peón de ajedrez. Claro. Bueno, se puede Entonces, sí, los intentar. peones y otras cositas, pues los objetos chiquititos tienen otra resolución. Sin embargo, coges un cubo, un leño de la chimenea y ves un pedazo de tronco así, que sí que tiene con los cubos así, porque a mí me gusta el voxel gordote, no me gusta el voxel fino, me gusta gordote. Hombre, entiendo que te gusta primero por la parte estética que tiene y después por el trabajo que conlleva, ¿no? O sea, porque el boxer finito, yo sospecho que tendrá mucho más trabajo detrás, ¿no? Sí, Em, sí, por supuesto, por supuesto. claro. Prefiero hacer, o sea, por ejemplo, prefiero dedicarle el tiempo a hacer todo el diseño de la alfombra del juego, que es una cosa que luego nadie se fija en eso, pero está diseñado el papel de las paredes, la alfombra, todo eso, que darle más detalle al escritorio, es que así. Claro. Sí, bueno, que eso que dices es lo típico, ¿no? De que uno se Sí, gasta, lo comentamos el otro día también, que uno a lo mejor gasta horas y horas trabajando en ese diseño guapísimo y a nadie le importó. O sea, a nadie le importó esa alfombra, pero la realidad es que, pero ahí exacto, está, eso va al subconsciente. exactamente, si no estuviera la gente lo notaría. Esa es la clave con esto, ¿no? Entonces al final es como un trabajo que no es agradecido, pero tiene que hacerse, ¿no? Es que después de todo esto me siento culpable porque yo como usuario que juega, que voy a toda leche muchas veces, que no me paro a fijarme en nada y yo me imagino la gente haciendo los juegos con los detalles y yo ahí en línea recta, venga, que me Sí, siento sí, sí. culpable después por esto. Bueno, este juego, la verdad es que nosotros lo planteamos como de iniciación y una de las cosas que nos ha pasado al publicar es que la gente ya está muy trillada con el VR y les parece muy corto y muy lento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando lo juegue. Bueno, es un juego muy como mi primer juego de VR, está muy pensado para eso, para disfrutar de la primera vez, de coger las cosas, de experimentarlo. No necesariamente, porque si lo rusheas, el juego te va a durar nada, te va a durar creo que 20 minutos. Ya depende de cómo avispado seas con los puzzles, pero vamos, que es lo que dura. Ahora que si lo disfrutas, pues tienes más de una hora de juego. ¿Dónde se puede conseguir, ahora que lo dices? Pues está publicado en PlayStation VR 1 y 2, en Steam y en MetaQuest. Vale. O sea, así que Son ya las saben. plataformas donde. Echen un Ah, y en GOG también. vistazo a la descripción, que ahí van a aparecer todos los enlaces de esto que estamos hablando. No sabemos cómo, ¿eh? Pero Todavía no sabemos cómo, en el momento que estamos grabando esto, pero sí, ahí va a estar. exactamente. Oye, y un poco saliendo de Sherlock, y no saliendo realmente, sino entrando ya en el mundo que habéis creado, realmente The Murder of Sherlock Holmes es un juego que tiene lugar en un entramado mucho más complejo a nivel narrativo que el propio juego, realmente, ¿no? Porque dices, este juego es que dura 20 minutos, y no, pero es que dura 20 minutos esta experiencia concreta. Realmente Sí, todos vuestros proyectos están enmarcados en algo mucho más amplio, que es una narrativa, que digamos que es un lore que habéis montado,
Si quieres, cuéntanos un poquito acerca de esto para no destrozarlo yo, porque es una idea muy interesante. Aquí es donde entra el tema del transmedia, ¿no? El proyecto, en realidad, digamos, la intención artística o la obra no sería cada una de las piezas que vamos sacando, sino que es toda la experiencia conjunta transmedia. Transmedia lo que significa, digamos, es que todas las obras son independientes y son disfrutables por su cuenta, pero todas forman parte de algo más grande. Es decir, no son versiones unas de otras o algo así. El tema de los Sherlock Holmes no es la realidad virtual de Oniria Crimes, que fue el juego anterior, sino que es otra historia que está ambientada en el mismo mundo. El mundo es el mundo de los sueños. La premisa es qué pasaría si pudiésemos comunicarnos a través del sueño, ¿no? Entonces, está ambientado en un futuro apocalíptico donde ha subido el nivel del mar y la mayoría de las ciudades costeras se han ido al garete, 2060, y hay una sociedad pues, que sobrevive como puede y se consigue, digamos, un método, se descubre este acceso al mundo de los sueños y se crea una ciudad onírica. Entonces, en esa ciudad onírica pues hay también crímenes, delincuencia y todo con lo que la gente pueda soñar y tener pesadillas. Entonces, ahí es donde están los rondadores, que son una especie de agencia secreta de detectives, y tanto Oniria Crimes como The Murder of Sherlock Holmes hablan de las historias de esos detectives. De hecho, The Murder of Sherlock Holmes cuenta un poco el origen de de esa organización y Oniria Crimes cuenta un hecho muy importante que son las primeras elecciones oníricas y lo que ocurre en Oniria en esa época, ¿no? Y ahora estamos trabajando mucho lo que son relatos y tenemos una novela embrionaria donde vamos contando también partes de esa historia, de ese mundo, tanto en la parte de la vigilia, ¿no? La parte de, oh no, el mundo se ha ido a la mierda y tengo que sobrevivir, como en la parte de Oniria, que es como, ah, qué guay, todo por explorar y para soñar. Entonces, pues es un proyecto que es complejo porque, claro, ya es difícil hacer videojuegos, porque, sobre todo si eres indie, porque tienes que hacerlo bien en todo, nadie llega a hacerlo bien en todo, ¿no? Pues Transmedia, además, cada una de tus obras tiene que ser decente, o sea, vale que no sean obras de arte, pero tienen que ser buenas, tienen que ser disfrutables. Entonces, pues bueno, ahí estamos, es un trabajo titánico, pero que es nuestra forma de hacer juegos y de contar historias. Claro, lo bueno de esto es que al final estáis construyendo piecita a piecita un concepto mucho más grande sobre el que se puede montar cualquier otra cosa que eventualmente hagáis, que sospecho que luego hablaremos de algo de esto, pero que realmente, claro, lo que tú dices es, todas las obras tienen que estar al nivel, no puedes tener una cosa que esté muy abajo, muy arriba, porque digamos todo se construye especialmente sobre esa parte más narrativa, sobre esos relatos cortos que estáis escribiendo, que de hecho he visto que habéis ido publicando alguno que otro recientemente y que precisamente es lo que alimenta la obra. De hecho, si os fijáis, todo va bastante en la línea de crímenes, o sea, Oniria Crimes, que es el primer juego que sacasteis, The Murder of Sherlock Holmes, precisamente porque, evidentemente, sospecho que vosotros sois muy fans de todo lo que tiene que ver con este tipo de novelas, ¿no? Entonces... Sobre todo Mary, que es la principal, digamos, escritora, ¿no? Del equipo, aunque yo estoy escribiendo mucho también últimamente, pero ella es súper especializada en novela negra y crímenes, entonces se nota ahí la influencia. Yo de vez en cuando escribo cosas de aventuras, pero ella va todo al killing. Vaya por Dios. Y esto, o sea, y esto de escribir realmente, hombre, yo entiendo que a Mary sí es algo que tenía de mucho antes, pero a ti, ¿esto fue justo cuando empezaste con este proyecto que te picó el gusanillo o ya venías también escribiendo relatos? No, yo escribo desde siempre, Es que yo, fíjate, yo digo que soy tecleador en realidad, mi profesión es tecleador, ¿sabes? Escribo código, escribo literatura cuando sale bien, he escrito poesía también. A mí siempre me ha gustado escribir y siempre me ha gustado hacer videojuegos. Lo que pasa es que, bueno, cuando tuve un poco que elegir, pues elegí programación. Me gané la vida con la programación y ahora ya estoy un poco retomando de nuevo el tema de la escritura, que siempre lo he tenido ahí, pero yo cuando más escribí fue con 17 años, 17 y 18, así en la postadolescencia, ¿no?
escribía mucho. Y bueno, por ahí tengo alguna cosilla incluso publicada, es decir, que he sido activo en ese tema. Lo que pasa es que Mary para mí es como mucho más, la palabra no es profesional. Para mí Mary tiene la médula de escritora y yo soy más como tecleador, ¿no? O sea, a mí yo te puedo escribir fácilmente un montón de páginas, bueno, fácil, pero que te escribo un montón de páginas sin problema. Pero Mary te escribe menos, pero te las escribe bonitas, ¿no? Las mías no tanto. Bueno, eso está por verse. O sea, digamos que al final yo no me creo del todo que lo tuyo no sea tan bien bonito. Pero, o sea, precisamente quería hilar con esto, porque, claro, todo este mundo, toda esta narrativa que estáis creando, no es solo para vosotros, ¿verdad? O sea, digamos que aquí hay una cosa bastante interesante que no suele ser típica, y es que, digamos, todo este mundo de Oniria, la idea es que otros también puedan usarlo. O sea, ¿cómo funciona Sí, esto exactamente? aquí esto es una apuesta que nosotros decidimos hacer y es, a ver, a mí me pasa, de siempre me ha pasado que yo iba haciendo mis cositas, mis juegos, antes de empezar a meternos con Oniria o escribía mis cosas y tal, y yo siempre tenía la sensación de que empezaba de cero, ¿no? De que cada vez que hacía un proyecto era todo de cero. Además, tenía la mala costumbre de no repetir género, entonces iba haciendo cosas y todo de cero, todo de cero. Y un día dije, debería escribir siempre sobre lo mismo, hacer videojuegos siempre sobre la misma historia, y así eso ya lo tengo hecho. Entonces, bueno, al final el lore de Oniria World decidimos dejarlo abierto. ¿Abierto qué significa? Significa que tiene una licencia, está publicado y de hecho lo que está publicado están como las reglas del universo, hay un montón de información, el calendario, cosas así, aunque tengo que actualizarlo, por cierto, pero bueno, que donde tú puedes usarlo como guía para escribir tus propias historias, hacer tu juego o lo que tú quieras con respecto a Oniria World. ¿Y cuál es la idea? La idea, por un lado, es ayudar a gente que quiera hacer un juego con una historia o que tenga una base que ya bastante difícil es para alguien que empieza a hacer un juego, como para encima tener que hacer toda la narrativa, el lore, el world building y todo eso. Al final es mucho trabajo, aunque no lo parezca. Entonces, por un lado es ayudar. Si tú haces un juego gratuito, ahora hablamos de lo otro, puedes usar el lore de Oniria World y puedes hacer tu juego utilizando los personajes, lo que quieras. Y nosotros ese juego te lo vamos a ayudarte con la promoción de ese juego, ¿no? Que para alguien que está empezando, pues a mí me parece que ganamos los dos, ¿no? Porque nosotros vamos dando a conocer más el universo y esa persona pues tiene un poco más de exposición que si estuviese por su cuenta. Y luego ya, si quiere hacer cosas comerciales, todavía no se ha dado el caso realmente, pero bueno, ya trabajaríamos con formato IP como cualquier otra franquicia y ya pues sería negociar un porcentaje que en cualquier caso sería simbólico. Lo importante, digamos, para nosotros es que si se va a usar el lore del juego, se va a usar la historia y todo eso, que tratemos de mantener una coherencia para que todos rememos en la misma dirección, ¿no? Pero el caso es que, bueno, hemos convocado un par de jams donde la gente ha hecho juegos basados en el lore y todo eso, pero ahora hace poco tenemos una publicación de un chico de la comunidad que quería empezar a practicar con ficción interactiva y con herramientas específicas de eso, y dijo, oye, pues voy a hacer el juego basándome en vuestro lore, porque al final he jugado vuestro juego, he leído los textos y tal, y yo tengo una historia con respecto al mundo de los sueños, pues mira, quiero hacerlo de esto. Y hemos ido ahí colaborando, está publicado ahora mismo en Itch.io y ahora estamos como ayudándole un poco con el publishing, ¿no? Él no ha puesto, la ha hecho totalmente gratuita, no ha puesto ni donaciones por ahora, pero nosotros le estamos ayudando formateando la página, ayudándole con el QA y todo eso, o sea que es como una sinergia que vamos creando con la comunidad y que a nosotros también nos ayuda, nos sirve. Claro, esto está guay porque, digamos, no es tanto que alguien use vuestro producto para crear producto, sino es que además vuestro producto se nutre del resto de producción. O sea, digamos que si el juego que se está produciendo por algún estudiante o por alguna persona que se quiera dedicar a esto, como es el caso que nos has contado, realmente ese proyecto tiene sentido, me habías comentado, ¿no?, en su momento, que esto acaba incorporándose a ese canon, a ese mundo,
como una parte adicional, ¿no? Y esto es bastante interesante, sospecho, para aquellos que... Yo creo que quizás uno de los públicos más interesantes aquí son ese público quizás más freelance, más casi que de nivel aprendiz, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, este formato, salvando todas las distancias, es un formato muy similar al que Wizards of the Coast, con D&D, también con Warhammer y demás, siguen realmente, ¿no? Tienen un lore gigante, un lore totalmente inabarcable, y digamos, diferentes autores van trabajando sobre ello para construir sus historias, ¿no? Como las partidas de rol y demás. O sea, al final está guay porque ahora mismo tenéis gente ya que no es que colabore con vosotros, sino que es partícipe del proyecto de forma directa e indirecta. Y eso está muy chulo. Si yo quisiera coger y hacer precisamente un juego basado en este lore, ¿qué pasos tendría que hacer? ¿Me tendría que bajar un documento a algún lado? ¿Tendría que escribirte? Bueno, antes lo teníamos colgado directamente en la web, pero desde que he remodelado la web lo he quitado. Entonces, me escribe a mí, oye, pásame el lore. Yo te paso una carpetita donde está, digamos, todo lo que es el lore oficial. Y luego, pues, lo mejor, quiero decir, para mí no tiene mucho sentido que yo te dé eso y tú te pongas a trabajar por tu cuenta. Para mí, la gracia está en que hablemos, ¿no? Que cuéntame tu historia, cuéntame tu tal, y yo te puedo dar ideas por dónde enfocarlo también, pero bueno, no es necesario, quiero decir, si tú quieres ir por tu cuenta, sin problema. Y si quieres hacer un proyecto comercial, entonces tendríamos que negociar porcentajes de royalty, ¿vale? Que eso, sinceramente, tendría que venirme alguien como tú, o sea, alguien que sabe lo que está haciendo. Bueno. Porque, Estamos haciendo muchas aproximaciones aquí, ¿eh? bueno, digamos, por ejemplo, un estudiante no está capacitado, desde mi punto de vista, para lanzarse a un proyecto así. Pero los proyectos narrativos son complicados, entonces le recomendaría otro tipo de cosas. Al final, lo has dicho tú, es una cosa que puede servir muy bien para gente que está empezando, para estudiantes y todo eso. Y un poco también, como yo he sido profesor de todo esto y lo soy a veces todavía, pues también es como para ayudar a los alumnos también, o sea, un poco eso. Entonces, pero sí, básicamente sería, yo te diría, mira, mírate sobre todo estos textos de aquí o juégate a este juego y que incluso yo te puedo dar las keys para que lo juegues, no te gastes dinero en él, míratelo todo y con eso pues monta una propuesta. Y esa propuesta pues podemos ver incluso, yo lo he comentado a veces, que incluso podríamos actuar de publishers en un momento dado, porque al final ya tenemos experiencia y como ya todo lo que publiquemos lo vamos a sacar por nuestra cuenta nosotros, pues no, incluso editorialmente lo estamos haciendo, o sea, tenemos libros, juegos publicados y estamos actuando nosotros de nuestros propios editores y todo. Entonces, pues bueno, quiero decir, nuestro interés no es ser publishers, pero al final tenemos experiencia y vemos que la gente cuando publica sus juegos normalmente, pues bueno, lo hemos vivido también. O sea, tú llegas a la publicación ya muy cansado y lo que menos te preocupa en realidad es de una cosa muy importante que es de envolver el producto, ¿no? De la apariencia que va a tener, la comunicación que va a tener y todo eso. Entonces, pues bueno, en eso pues podemos ayudar también, teniendo en cuenta que somos indie y que nuestro tiempo es el que es, pero sí. Esto, de hecho, por hilar un poquito con algo que hemos hablado alguna vez, o sea, vosotros habéis publicado ya realmente dos proyectos, o sea, Oniria Crimes y The Murder of Sherlock Holmes, además de todas las producciones que habéis hecho a nivel de literario, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido vuestra experiencia por este lado? Porque me has comentado que vosotros, por ejemplo, en estos casos habéis contado con, digamos, agentes externos para que gestionen este publishing, entre otras cosas, por lo que comentas, ¿no? Tú llegas ya con tu equipo hecho unos zorros a esa fase de publishing y dices, mira, lo último que me importa es, aunque no debería, ¿cómo voy a publicar esto? Yo lo que quiero es que esto salga, se venda y ya veremos lo que ocurre, ¿no? Entonces, muchas veces ahí depende siempre de publishers o, digamos, de otras entidades que te gestionan esto. Tú, o sea, ¿cuál ha sido vuestra experiencia y qué recomendáis a la gente en estos casos, ¿no? Mi experiencia personal, la verdad, es que no ha sido muy buena.
por mala suerte, por muchos factores, ¿no? Entonces, digamos que hay veces que pienso que mis proyectos son muy, muy, muy personales, y eso tiene la mala pata de que delegar es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando ves que a otra persona pues se equivoca, o vamos a llamarlo equivocarse porque hay de todo, ¿vale? Pero vamos a decir que se equivoca con tu proyecto, pues para esa persona es un producto, pero para ti es casi un hijo. Entonces, la equivocación pues se mide con distintos niveles de implicación personal. Entonces, al final, a mí lo que me ocurre es que me he dado cuenta de que no soy capaz de diseñar productos de venta, sino que mis juegos son más algo un poco más artístico. Y que, bueno, tengo que intentar venderlos, por supuesto, pero no puedo entrar en el ciclo normal de una empresa de videojuegos, en el ciclo de negocio normal y habitual, sino que tengo que hacerlo por mi cuenta. Pero yo esto no se lo recomiendo a cualquier persona que haga juegos. Lo que sí creo que recomiendo ya con el tiempo, con lo que he visto, es que el primer juego yo creo que es mejor autopublicarlo, porque tienes que entender toda esa dificultad antes de confiar en otra persona un juego que te va a llevar, bueno, 1 año, 2 años, yo qué sé, lo que sea. Y no hablo de publicarlo en itch.io, hablo de publicarlo en Steam como mínimo. Es decir, hay que trabajarse todo el proceso de publicación por uno mismo antes de confiar en un publisher, a no ser que estés súper seguro, súper seguro, de que tú estás haciendo un producto comercial, que no tienes un apego muy grande personal a él, y que puede que eso no salga como a ti te gustaría que saliese. Funcione o no funcione comercialmente, ¿vale? Pero a nosotros nos ha pasado ya, digamos, con la experiencia ya de 2 productos, que en el segundo los publishers éramos nosotros mismos, pero aún así teníamos delegada cierta parte que no hemos, a ver cómo te digo, que al final el cariño que le ponemos nosotros y la atención y la diligencia, pues eso no se lo va a poner nadie, ¿me entiendes? Ahora, si me dices que tú sabes mucho de negocio, vas muy lanzado, te han funcionado bien, a lo mejor las primeras rondas de inversión, has encontrado una financiación fuerte, tienes gente con experiencia que te asesora y das con un publisher que te, yo qué sé, que te enchufa ahí músculo, por supuesto, para adelante, o sea, sin problema. Te vas a encontrar un montón de problemas igualmente, pero si eres un estudio indie, que es lo habitual en España, ¿vale? Un estudio indie hemos hecho algunos jueguitos, ahora nos ponemos por nuestra cuenta, vamos a hacer algo más serio, vamos a buscar publisher, tal y cual. Cuidadito con los publishers y cuidadito con a qué persona le das tu proyecto. De todos modos, es mi experiencia, que yo no quiero desincentivar a nadie. No, pero desde fuera, desde mi punto de vista, que yo no estoy metido en el mundo de creación de videojuegos, sí que es algo que estoy viendo en estos capítulos que estamos haciendo de un poco de tristeza incluso de la gente con la relación con el publisher, en el sentido de que siempre les da la sensación, o muchos tienen la sensación de que no los han tratado como les gustaría, digamos. Como, bueno, eso es otra cosa, un producto más, no le vamos, tampoco nos vamos a comer la cabeza con esto, ¿no? Sí, Eso es es que triste. para el publisher tu juego es un producto Claro. y es uno de los que tiene en la lista y que espera rentabilizar. Y por mucho cariño que le pongan, pues no le van a poner el cariño que tú le has puesto. Y luego nosotros lo que más difícil vemos realmente es lo difícil que es que la gente que no está haciendo el juego entienda el juego y entienda el mensaje del juego y entienda lo que tú quieres expresar con el juego. Entonces, a nosotros, por ejemplo, con el Holmes, entrando un poquito más en materia, ¿no? Nos pasó que esta visión que os digo yo de un juego de introducción,
pues eso no hemos sido capaces de comunicarlo bien y el juego cuando salió no hacía énfasis en eso, hacía énfasis en otras cosas que aunque en el momento parecía que estaba bien, pero luego se ha comprobado que eso no era en lo que había que enfocarse, ¿no? De todos modos, claro, es mucho más fácil a toro pasado que en el momento. En el momento tú confías y dices, bueno, todo esto tiene buena pinta, pero yo no soy el que sabe de esto, ¿no? Y al final, pues, acabas sabiendo como de todo. Ese es el fantástico mundo del publishing de videojuegos, ¿no? En el que no sabes lo que va a pasar, por mucho que sepas, no sabes lo que va a pasar, puede pasar cualquier cosa y efectivamente una vez ha pasado, ahora entiendo. Pero bueno, por eso a veces aparecen juegos que de repente lo petan y el pobre desgraciado que lo ha hecho es multimillonario y otras veces que en la mayor parte de los casos pues solemos pifiar, ¿no? Y es normal porque esto al final es un proceso de aprendizaje. Hombre, con lo que comentas del tema de los publishers, al final hay que tener también cuidado porque ya no solo por quién está al otro lado, sino por entender si ese publisher es seguramente el que a ti te corresponde, ¿no? Y muchas veces cuando eres un equipo pequeño, un equipo indie que tiene un aprecio, digamos, ya muy personal a su proyecto, el publisher igual esto no lo entiende o el publisher no está interesado realmente en eso. O sea, hay diferentes niveles de publisher, hay diferentes formas de publicar y al final quizás eso es un poco el punto de todo esto, ¿no? Entonces muchas veces yo la verdad que estoy de acuerdo contigo que dependiendo del proyecto, si es un proyecto que tiene un scope más artístico, sea algo que casi que gestiones tú por tu cuenta con los resultados e implicaciones que eso pueda tener, claro, pero que puede tener más lógica, ¿no? Vale, pequeña pausa un segundo para asegurarme a ver si me estoy dejando alguna cosita. Vale, esto, perfecto. Vale, vamos a ir ya cerrando, ¿vale? Para no tal. Ahora, entramos de nuevo. ¿Cómo puedo hacer para avisarte a ti cuando estés editando? No, tranquilo. Vale, entonces vamos a ir ya cerrando un poquito la entrevista, muy a mi pesar nuevamente, como digo también todos los días. Es que me repito que flipas, ¿eh? Una persona de costumbre. Quería preguntarte algo, porque claro, efectivamente has publicado ya 2 juegos, Oniria Crimes, en este caso The Murder of Sherlock Holmes, pero sé de buena tinta que estáis trabajando en algo nuevo. Sí. Estamos trabajando tenemos un proyectito que queremos sacar ya y luego otro que queríamos haber sacado en Navidad y no nos va a dar tiempo. Uno es una pequeña ficción interactiva, un juego web que va a ser gratuito con sistema de donaciones para el que quiera, basado en el milenario juego del Go, del cual soy cada vez más fanático. Y, por supuesto, con una historia de asesinatos de por medio. Entonces, es una ficción interactiva web donde hay que investigar el asesinato de una maestra de Go en el año 2060. Y eso espero que esté terminado prontito porque me lo estoy pasando muy bien haciéndolo y está quedando bonito, la verdad. Y es muy sencillo porque al final es una ficción interactiva de enlaces, es muy sencillo. Y luego estamos recopilando todos los vídeos. Nosotros cada año en la Global Game Jam hacíamos una habitación en Voxel y hacíamos ahí una pequeña historieta. Eso acabó como dando origen a Oniria Crimes, pero las habitaciones de Oniria Crimes no son las habitaciones de las Oniria Rooms que íbamos haciendo. Entonces vamos a compilar todos los Oniria Rooms que tenemos, vamos a añadir un par de habitaciones más y vamos a sacar un jueguito con eso. No sé cuándo estará acabado, está como al 30%. Al 30% teniendo en cuenta que hay mucho trabajo hecho, que solo es compilarlo, ponerlo más bonito con las luces y todo eso y darle un poco, ponerle logro y tal. Pero bueno, en algún momento de 2025 saldrá. Seguramente pues como para verano, no sé si está antes, pues mejor. Y eso es lo que estamos trabajando ahora mismo. Cosas muy sencillitas, relajadas, sin meternos 2 o 3 años de desarrollo, tal, cosas chiquititas que este Oniria Room sí que lo pondremos como muy baratito, a 2 o 3 euros, algo así. Y luego ya tenemos pensado un proyecto de nuevo más grande, pero eso ya llegará. Qué guay, qué guay. Entiendo que no será VR entonces, ¿no? ¿Perdón? No será VR entonces, ¿no? Por ahora no. Tenemos planteado el segundo caso del Murder of Sherlock Holmes en VR, pero como comercialmente no está funcionando, bueno, la salida no funcionó bien,
ya veremos el long tail y tal. Por ahora lo hemos dejado en stand-by. Necesito como un descanso de VR después de publicarlo. Vale. Y quizás lo metamos en algún momento más adelante porque sí que está diseñado el caso, pero no me lanzo a publicarlo, a montarlo ahora mismo y publicarlo. Necesito un descanso de VR. Bueno, normal, al final es complicado, especialmente si ha salido mal o bien la publicación, pero trabajar con VR es un trabajo adicional y tú al final lo que quieres es centrarte en hacer un juego. Entonces, quizás a veces hay que quitar algún obstáculo de en medio y está guay, bastante interesante. Vale, genial, pues ya vamos terminando con la entrevista y hoy tenemos 2 preguntas del anterior invitado. Geray el otro día no pudo estar en la entrevista. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, estuvo nuestro amigo Geray Osito con su gafas de realidad virtual y nos hizo 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta te la voy a hacer a ti, Geray. ¿A mí? Exactamente. Y ya me responderás tú lo que consideres oportuno. La voy a tener que leer porque me lo dejas permitir, porque no hay forma de aprenderse esto. Si conoces a un ornitorrinco que es otorrinolaringólogo, ¿cómo te diriges a él? ¿Ornitorrinco-laringólogo o bien ornitorrinco-otorrinolaringólogo? Pero qué mierda de pregunta es esa. Por Dios. No hay mucho que La responder. primera. La primera. O sea, ornitorrinco-laringólogo. Sí. Perfecto. Obviamente. Bien. Vale, esto lo dijo José Marrero de Reckless Monster el otro día con unas maracas en la mano, como bien le gusta a él. Y ahora sí, pasamos a la pregunta, digamos, un poquito más seria. Y esta quizás es bastante interesante para vosotros, Jorge, porque habla de precisamente el tema de recursos. ¿Vale? La pregunta es, ¿cómo hacéis vosotros para que todo el contenido que hacéis en vuestro proyecto, o sea, esto puede ser a nivel de assets, pero creo que también aplica a todo lo que tiene que ver con la producción que hacéis, sean coherentes entre ellos? O sea, ¿cómo hacéis para que todo lo que producís sea coherente entre las diferentes ficciones que estáis haciendo? Porque entiendo que con el estilo artístico que tenéis, con la narrativa que hay de fondo y todo esto, será un esfuerzo extremadamente fuerte. ¿No te hace una idea la que tuve hace un par de meses ajustando la cronología y los sistemas temporales entre todas las obras porque encontré incoherencias y me veía ahí como un archivista, ¿sabes? Diciendo, mierda, aquí en esta obra se menciona que en el año 500 no sé cuánto. Entonces, estoy trabajando ahora sobre un Obsidian. Obsidian es una especie de Notion, ¿no? Es como una herramienta de documentos que me permite tener muchos documentos y carpetitas y tal. Y lo bueno es que tiene como un sistema de enlaces. Entonces voy vinculando unos documentos a otros y eso me hace un grafo, me hace una visualización de las conexiones. Entonces he estado trabajándome mucho toda esa parte en los últimos 2 o 3 meses precisamente, porque hasta entonces simplemente lo tenía todo aquí, la verdad. O sea, el cerebro es apasionante, o sea, lo podía llevar todo. Ha llegado un momento en el que no puedo, ya tengo demasiado material, tenemos demasiado material. Y entonces con esto es como si fuese mi biblioteca de Alejandría, y cada vez que voy a escribir de un personaje o de una localización o lo que sea, miro en el archivo todo lo que he relacionado, le doy un vistazo rápido y ya entonces sí que ajusto. Me está sirviendo muchísimo. De hecho, quiero escribir un artículo sobre el Obsidian para diseño narrativo porque ha sido un descubrimiento, la verdad. Sí, no eres el primero que me lo menciona, ¿eh? De hecho, yo que he usado alguna vez Notion o alguno de estos, me han hablado mucho de Obsidian, me han enseñado ese grafo gigante con todas las conexiones, que a veces puede ser un poquito espagueti también, pero que tiene muy buena pinta, precisamente para estas cosas. Vale, pues igual que te hemos hecho una pregunta que te la ha hecho el estudio anterior, es vuestro turno de hacer la pregunta para el siguiente. No se sabe quién es. Vale. Bueno, pues yo cuando estoy harto de pantalla, a mí me gusta jugar algo y relajarme y tener alguna cosa física que tocar con las manos y todo eso. Bueno, y salir al campo y todo eso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué haces cuando estás harto de pantalla y necesitas hacer algo más físico? O sea, ¿cómo despejas de tu mente todas esas horas de pantalla? ¿Qué haces por tu salud? Pues esta es una pregunta que se sale un poco de las preguntas que se han hecho hasta ahora, pero yo creo que es quizás de las más interesantes, porque, oye... Me parece muy bien
tener, o sea, sobre todo todos ustedes que vienen del mundo, que están en el mundo indie, que los horarios son un poco locos, está muy bien tener ese espacio para el descanso mental y todo eso, porque me parece buena pregunta. Es parte pregunta. del desarrollo también, gestionar el descanso Claro. es parte del desarrollo. Sí, a veces cuando uno tiene pasión por algo, como que se olvida de que hay... o sea, de repente todo se vuelve jueguitos Sí. y no hay nada más allá de eso. Tú, Yeray, por ejemplo, cuando te aburres de estar con pantallas, ¿cuál es tu... salgo de aquí y me voy a hacer qué? Yo caminar, Caminar. sí. Fuera, lo más cerca posible de la naturaleza y olvidarme de pantallas en historias. Está bien, está bien. Yo la verdad que depende, ¿no? Depende. A mí me gusta leer, tocar instrumentos, o sea, tocar guitarra, tocar música, es como algo que te aleja de... como que te anula mentalmente o te lleva a otro campo mental y es como que se despeja, es como una especie de recarga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas la verdad que son muy interesantes. Oye, pues muy buena pregunta. A ver qué comenta el siguiente entrevistado. Ya Nada, me contaréis. ya te contaré. Efectivamente. Pues nada, chicos, lo vamos a dejar hoy por aquí. Como siempre, Jorge, siempre que hablo contigo es un placer. Una pena que no haya estado Meri hoy aquí con nosotros, pero bueno, igualmente ha estado presente. Muchísimas gracias a los dos por esta entrevista. Ha sido muy divertida, espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias. Y nada, pues nos vemos próximamente, ¿vale? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, chicos, gracias. Hasta la luego. próxima. Y nada, chicos, esto sería todo por hoy. Yo me lo he pasado súper bien, Gerard. Yo también, la verdad, se me ha pasado súper rápido. interesante. Además, hemos tocado como muchas cosas que bueno, que la verdad que es súper guay, porque se salen también de videojuegos, ¿no? Y nada, esto sería todo. Nos veremos en la próxima entrevista. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima.